Nada, me siento muy contento de estar aquí con ustedes. La verdad es que a la primera comunidad a la que yo vine a Europa fue a esta, por invitación de Siervos de Cristo Vivo para compartir aquel curso María, que era un curso nuevo entonces y que me llenaba especialmente. Ahora me llena el hecho de poder estar con ustedes otra vez aquí. Voy a compartirles un tema. Le pedí al Señor que me iluminara sobre qué tema quería Él que hablara, y me ha respondido con un tema que me gusta mucho, que es el tema que, vamos a decir, el tema principal de un taller de evangelización que el Señor me regaló, un taller de sanación interior, y está basado en el pasaje de San Marcos en el capítulo 5, versículos 21 al 42, que es sobre la sanación de la hemorroísa y la hija de Jairo. Pues bien, me gustaría que vayamos a ese pasaje y que lo leamos, y desde ahí poder encontrar el significado para nuestra vida actual. Pero antes de ir ahí, me gustaría preguntarles a ustedes si ustedes saben cómo pedirle un milagro a Jesús para que éste ocurra. Levanten la mano, ¿quién sabe pedirle un milagro a Jesús para que éste ocurra? Bien, gracias. Muy bien, no tengas miedo, no hay problema. Uno puede levantar la mano. Si uno sabe cómo, está bien. Ahora, ¿quién sabe cómo robarle un milagro a Jesús? ¿Se le puede robar un milagro a Jesús? ¿Sí o no? Sí, claro, si él quiere. Dice como que está, no, como que si él quiere. Entonces me robo. Hay un lugar para que te la roben, Ajá. tú, y aquel muy disimulado lo coge y tú te haces la loca y punto, y ya está. Claro, y el Así. Señor también se vale de esas cosas. Este no es el caso. Aquí es, ¿se le puede o no se puede? Sí, si el Señor quiere. Bueno, vamos a dejar que alguien nos enseñe cómo robarle un milagro a Jesús. ¿Sí? Cómo pedirle para que el Señor nos dé el milagro, y también cómo robarle un milagro a Jesús. ¿Qué interesante el asunto, no? A Sí. través de la fe, a través Sí. de la fe que uno tiene, ahí está el milagro, porque uno le pide de todo corazón. Cuando tenemos una grave necesidad, le decimos: Señor, en tus manos presento este enfermo y que se haga tu voluntad, Señor. Sí. Y entonces allí está el milagro. He oído que gente me dice: oye, yo tengo mucha fe, pero a mí el Señor no me responde. Pues yo he tenido muchos milagros. Mire que una vez un nieto mío estaba ya para morirse, nos acostamos bien. Sí. Y a medianoche pues el niño empezó a convulsar, y es que se puso hasta moradito. Y se levanta la nuera y me dice: Julia, me dice, mire que mi niño se me está muriendo. ¿Cómo le digo que se me está muriendo y no nos acostamos bien? Pues Sí. porque allí bien en el tiempo la nuera junto conmigo. Me levanté y le digo: aquí, levántese, le digo, no es que lo va a tener ahí cineado, levántese, le digo, y arrodillémosle ante el Señor, que el Señor es que los ha regalado hasta el niño y Dios que los va a ayudar. Y ahí nomás los persignamos, y en el nombre de Dios: Señor, aquí te presento este niño, tú nos has regalado este regalo, Señor, pero también es tuyo, Padre Santo, que se haga tu voluntad. Yo te lo presento, bendícanos y ayúdanos, Señor, y dime qué le puedo hacer, Señor, porque era gran fiebre la que le había pegado al niño. Entonces me levanté y fui atrás de mi casa, tenía el árbol de limón, Sí. y tenía pasote, y le dimos una medicina, un monte de medicina, y fui a molerlo, y en ese árbol de limón, con el limón y el árbol de la pasote, y un chorrito de agua florida que le eché, y lo bañé de la cabeza hasta los pies. En un momentito dejó de caer la convulsión que tenía el niño, y al poco rato sudó la fiebre, y el niño todavía amaneció como que no le había dado nada. Te regaló un Entonces, milagro para mí, ese era hermosísimo. un milagro de Dios, Claro. que Él le va dando a uno también a la mente que puede hacerlo para un enfermo. Muy bien. Porque Gracias, Dios, gracias por tu testimonio. Yo creo eso, y creo que el Señor te regaló ese milagro. sí,
entonces tú eres testigo de que se puede. Bueno, vamos a ver, vamos a dejar ahora que Jairo nos dé el camino para pedirle un milagro a Jesús y que éste se realice. Hacemos la lectura. San Marcos, capítulo 5, versículos 21 en adelante. Dice así: Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Luego entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que al verle cayó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Jesús se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con numerosos médicos. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio. Al contrario, había ido a peor. Sabedora de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Y es que pensaba: si logro tocar aunque sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se detuvo la hemorragia y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaban hablando, llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó el comentario, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta con que tengas fe. Y no permitió que nadie le acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto, unos que lloraban y otros que daban fuertes gritos. Jesús entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Los presentes se burlaban de él, pero él, después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña y a la madre y a los suyos, y entró donde estaba la niña. Tomó entonces la mano de la niña y le dijo: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Él, por su parte, les insistió mucho en que nadie lo supiera. Después les dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra de Dios. Pues como dijo Jack el Destripador, vamos a ir por partes, ¿no? La primera, vamos a analizar a la gente. Dice que había mucha gente esperándolo a la orilla del lago de Cafarnaúm. Se habían reunido de diferentes lugares. ¿Por qué estaba esperando esa gente a Jesús? ¿Por qué lo habrían ido a buscar? ¿Cuáles serían las razones por las que la gente buscaba a Jesús? Para sanar. Para sanar. Algunos querían sanar. ¿Qué más? Liberar. Para liberar. Para hacerle milagros, para conocerlo, para... Porque querían recibir un milagro, otros porque querían conocerlo. Otros a cotillear. ¿Otros qué? cotillear, saber qué pensar. Sí, exactamente, por curiosidad, ¿no? Por pura curiosidad, a ver si es cierto que hace esos milagros que dicen. Otros a ver si curó a la fulanita, perenganito, ¿no? De todo hay. Como ahora. Sí. Otros a escuchar su palabra porque Jesús tiene una palabra sin igual que consuela. Otros por la sabiduría. Otros para ponerle trampas porque querían matarlo, ¿no?
Entonces querían ver cómo poder agarrar a Jesús en falta para poder acusarlo de blasfemia y matarlo. Otros como Vicente, donde va toda la gente, ahí iban ellos, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué hay ahí, qué dan, qué regalan. Otros para llevar a un enfermo, porque ellos sí tienen fe, pero el enfermo no. Entonces quieren llevárselo a Jesús para que lo sane. En fin, hay una variedad inmensa de razones. Otros, Jesús les dijo a unos que fueron a buscarlo a Cafarnaúm después que había hecho la multiplicación de los panes y los peces. Jesús les dijo, ustedes me buscan porque yo les he dado de comer a la gente y se han saciado. O sea, no me vienen a buscar porque crean que yo soy el Mesías o que yo soy alguien más, sino que me vienen a buscar porque tienen hambre, ¿no? Y quieren que les dé de comer. A lo mejor entre esos también había otros que iban a ver si multiplica algo más, ¿no? Y nos toca hoy a nosotros saciarnos de ese alimento. Es que las razones son variadas por las que buscamos a Jesús. Ahora, la pregunta del millón de pesos o de pesetas, no ya no, ¿verdad? De euros, entonces sería, ¿por qué lo buscas tú? ¿Cuál es la razón por la que tú buscas a Jesús? Y es una pregunta que nos debemos repetir con cierta constancia. Porque las motivaciones que tenemos para buscar a Jesús no siempre son las mismas. Obre Dios que en un momento determinado nosotros podamos realmente buscar a Jesús por una única razón, porque creemos que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Y por ese solo hecho buscarlo y amarlo, porque ha entregado su vida en la cruz por nosotros. En aquel momento aquellos ni siquiera sabían que Jesús iba a entregar su vida por ellos, porque aunque esté profetizado, en su mente de israelitas pensaban que si venía el Mesías tenía que ser un guerrero grandísimo que se pondría al frente de todo el pueblo para ponerlos encima de los romanos que hoy por hoy los oprimían a ellos. Son diversas las razones, pero tienes que preguntarte a ti y responderte con honestidad. Aquí no es para que levantes la mano y digas, ay, yo sí lo busco por esto. No, es mejor preguntárselo y dialogarlo con Él, en la intimidad del corazón, en la intimidad de la contemplación, en la intimidad del diálogo con Jesús Eucaristía. Buscar esa razón. ¿Por qué lo busco? Ahora bien, vámonos con Jairo. Fíjense, les comentaba a algunas personas hace unos días que, bueno, yo soy de aquella época de los menudos, no sé si ustedes se acuerdan de ese grupo de jóvenes, ¿no? Y entonces ahí andaban cantando y llegaban a México y la turba de muchachos íbamos a buscarlos porque queríamos autógrafos y era una cantidad de chicos y chicas ahí gritando, ¿no? A lo mejor aquí son otros artistas, a lo mejor en otro tiempo te tocó a ti, pero la cosa es la misma. Todo mundo quiere un autógrafo, todo mundo quiere estar cerca, todo mundo quiere tocarlos, ¿no? Y aquí era eso con Jesús. Yo recuerdo que nuestros amigos llegaban y si no habían llegado a tiempo y no estaban en la fila que nosotros estábamos, a ellos nadie los dejaba pasar hasta estar cerca de los artistas. Y si alguien venía ahí pidiendo paso, oye, espérate, apártate porque yo quiero estar allí en primera fila, sí, cómo no, claro que lo dejábamos pasar de inmediato. Claro que no, ¿verdad? No lo dejamos pasar, el grupo se cierra, nadie le quiere dar paso a nadie, porque quieren estar ahí cerca. Ahora, ¿cómo es esto? Que esa turba de repente se abre y deja pasar a Jairo, porque Jairo llega hasta Jesús y se postra frente a él. Aquí dice que Jairo era uno de los jefes de la sinagoga. Quiere decir que en su mano se concentraba gran parte del poder político religioso de la época, de ese pueblo. Debe haber sido un personaje que vistiera como una ropa distinguida y además debe haber sido muy buena persona con la gente porque si no, tampoco lo dejan pasar. Así es que le abren paso y lo dejan llegar hasta Jesús. Lo que Jairo hace era algo que en esa época podríamos decir era inverosímil
que alguno de los jefes de la sinagoga pudieran hacer eso frente a Jesús. Postrarse, que significa poner la frente en tierra, y el solo hecho de postrarse significa que Jairo reconoce a Jesús como Dios, porque ellos no se postraban ante nadie más que ante Dios. Así es que Jairo, cuando se agache, cuando hace esa postración, me está diciendo: yo creo que tú eres Dios. Primer paso que nos regala Jairo: reconocer a Jesús como Dios. Segundo, Jairo no le saca las credenciales a Jesús y le dice: mira, yo soy el jefe de la sinagoga, tú has venido a predicar aquí porque yo te he invitado, hoy mi hija está enferma, así es que ven y cúrala. No está portándose como un superior de Jesús, sino que se acerca a Jesús con humildad. Primero, reconocer a Jesús como Dios, y segundo, hacerlo con humildad. Con humildad. Muchas veces nosotros, después de conocer a Jesús, si tenemos algún problema, si le servimos al Señor, muchas veces nosotros llegamos atrevidos al sagrario a decirle: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Si yo te sirvo, si yo soy ministro de la Eucaristía, si yo canto en el coro, si yo recibo la limosna, ¿verdad? En fin, casi le venimos a exigir a Jesús que nos haga un regalo. Casi le queremos ordenar. A veces casi le queremos decir con esa actitud: conviértete, Señor, ¿no? No, ya no soy yo el que tengo que convertirme, sino que le estoy casi pidiendo al Señor que lo haga. Eso no es humildad precisamente. Digo, no quiero decir que ese sea el caso, pero en México suele darse. A mí me pasa. Hay que acercarse a Jesús con humildad. Tercero, Jairo le pide al Señor. Él no está esperando que el Señor adivine. Seguramente o probablemente él no sabe que Jesús lee los corazones de la gente, pero él le pide. Jesús espera que Jairo le pida lo que viene. Jesús, ahí sí parece que Jesús no ha entendido nada. Ahí sí parece que Jesús dice: bueno, ¿y qué le pasa, no? Qué bueno que vengas y te postres, pero ¿qué quieres? Muchas veces nosotros no le pedimos a Jesús. Nosotros damos por hecho de que como Él sabe todo, entonces Él tiene que saber que yo estoy sufriendo, qué es lo que me duele, qué enfermedad tengo, y como yo le sirvo, y como yo estoy con Él, y como yo soy de los pocos que le creen, entonces pues que Jesús, que ya sabe, pues que me cure. Él sabe que quiero que me cure, ¿no? Y damos por hecho las cosas. A Jesús hay que pedirle. A Él le gusta que nosotros, como sus hijos, vayamos y le pidamos lo que necesitamos. Porque eso significa que yo confío y creo que Él puede hacerme ese favor, ese regalo, ese milagro que estoy necesitando. Hay que pedírselo. Hay que pedírselo. Entonces, lo reconozco como Dios. Me acerco a Jesús con humildad y le pido. Pero ese pedirle a Jesús también incluye algo que se llama pedirle con una fe expectante. Una fe que espera que aquello que le pido al Señor realmente se va a realizar. En las palabras de Jairo nosotros encontramos eso. Si tú vienes, mi hija se está muriendo, le cuenta la situación. Es breve, no usa muchas palabras. Mi hija se está muriendo. Si tú vienes e impones tus manos sobre ella, ella se salva y se cura. Además está profetizando. Cuando nosotros somos tocados por Jesús, el primero y más grande regalo de todos, antes que ser sanado, es que somos salvados. Es que en nosotros se realiza la salvación para que nuestra alma vaya a la vida eterna. Si Jesús nos toca,
Si Jesús impone sus manos sobre nosotros, lo primero que sucederá será la salvación. Es decir, aunque ya estemos salvados, tendremos un facto suficiente que nos indique que hemos sido salvados. Y segundo, recibiremos la sanación pedida. Sería el momento suficiente para que cualquier persona humana, y no con todos los sentimientos de Jesús, pudiera vengarse de alguna forma de Jairo. Decirle, no que no venías y te hincabas a mis pies. O tal vez reclamarle con un ligero reproche, ¿por qué no habías venido antes, Jairo, si yo aquí vivo? Si tú me conoces, si tú sabes todo lo que ocurre con gente que ni vive aquí y con mucha otra que vive en Cafarnaúm. ¿Qué tuvo que dejar Jairo para venir y hacer esto frente a Jesús? Tuvo quizás que bajarse de su propia autosuficiencia, de pensar que como económicamente posee los medios, pues podía pagar a los médicos sirios, que eran los mejores de la época y que pasaban por ahí, entonces pagarles para que ellos medicaran a su hija y la lograran sacar de la situación en que estaba. Posiblemente no quería perder su trabajo, porque a estas alturas, en el capítulo 5 de San Marcos, ya en el capítulo 3, herodianos y fariseos estaban persiguiendo a Jesús para matarlo. Entonces, el Sanedrín ya había dado un escrito en el que se buscaba a Jesús y que había que entregarlo. De tal manera que si Jairo venía y además tenía la osadía de reconocerlo como Dios, podía correr el mismo riesgo que Jesús, que lo persiguieran a él por secuaz de Jesús. Consiguientemente perdería su trabajo, perdería su prestigio, perdería todo lo que quizás hasta ese momento a él lo hacía sentir una persona respetable, ¿no? Reconocida, referente, al que todo el mundo va, se le acerca y le pregunta. Jairo ha tenido que bajarse de ese pedestal. Jairo ha tenido que reconocer que todo esto no le vale nada, que para Jesús eso no es importante, que para la vida eso no es importante. A veces nosotros nos tenemos que bajar de esos pedestales que nosotros mismos nos hemos ido creando y generando en el trayecto de nuestra vida, a donde nos hemos encaramado y otros con sus aplausos nos tienen ahí. Es bajarnos completamente de ahí e ir y reconocer que el único grande es Jesús, y que solo en Él y que solo a Él hay que postrarnos, ¿no? Que es el Mesías, que es el verdadero Dios por quien se vive, que es el que nos ama eternamente. Jesús no responde como nosotros responderíamos. Jesús responde con una inmensa misericordia, se va con él. No median más palabras según el Evangelio. A lo mejor sería un pequeño toque en el brazo de Jairo para levantarlo de su postración, de su postramiento, y llevarlo a su casa. Y ahí la gente otra vez se vuelve a cerrar, y ahí el apretujadero, y ahí todo mundo que vuelve a querer tocar a Jesús. Ahí se rompe otra vez aquel silencio que se habrá hecho mientras Jairo hablaba y mientras todo el mundo esperaba la respuesta de Jesús a ese hombre. Y ahí aprovecha una mujer que va directamente a tocar el manto del vestido de Jesús. Y ocurre el milagro, esa fuerza enorme que sale de Jesús, que solamente Él sabe que ha salido de ahí. La hemorroísa se acerca con sencillez, con aspavientos. No, más bien trata de pasar desapercibida en medio de toda aquella gente. Pero ¿saben una cosa? No reparamos nosotros en entender que la hemorroísa arriesgó la vida para tocar a Jesús. Arriesgó la vida.
Porque había en el Levítico una ley dada para ellos que decía que una mujer que estaba en su periodo de menstruación quedaba impura por el tiempo de la hemorragia. Periodo corto, periodo largo, no importa, estaba impura. Y cuando eso terminaba, entonces ella tenía que ofrecer un sacrificio de 2 tórtolas al templo o frente al sacerdote para que éste la declarara pura y ella pudiera regresar a su casa tranquila, porque esa ley también implicaba que nadie podía acercársele a menos de 5 metros. Si yo transgredía ese límite de 5 metros, quedaba impuro, y entonces yo también tenía que hacer ese mismo ritual para quedar puro, para ser declarado puro, ¿no? Luego entonces no podía tocarla, menos tocarla, si no me le podía acercar a 5 metros, ¿no? Podemos inferir entonces que esa pobre mujer estaba privada por 12 años de las caricias de sus hijos, de su esposo, de sus padres, de sus seres queridos, que estaba ahí arrumbada como un objeto en su casa, porque tampoco podía tocar ninguna de las otras cosas para no hacer impuros a los demás. No se podía sentar en cualquier parte porque no podía hacer impuros a los demás. Segregada en su propia casa. Luego, pueblo chico, infierno grande. Entonces las personas señalaban a esa mujer, porque en aquella época enfermedad igual a pecado. ¿Qué habrá hecho esta mujer para merecer tan grande enfermedad y tan prolongada? Dios debe estar enojadísimo con ella. Entonces sale de su casa y todo el mundo la señalaría. Qué terrible, ¿no? Qué terrible es vivir la vida así. Segregados, sin posibilidades de recibir ni siquiera un abrazo, una muestra de cariño, y además todo el mundo señalando. Es un sufrimiento grande. ¿Y por qué digo entonces que arriesgó la vida? Porque si ella voluntariamente entraba en el círculo de los 5 metros de los demás, ellos tenían derecho a apedrearla, porque pues oye, me estás haciendo impuro, ¿no? Y ahora yo tengo que hacer un ritual que yo no quiero, que yo no me busqué. Me estás obligando. Entonces, meterse en medio de una turba de esas, que no piensan, sino que solo actúan, y al primero que le hubiera lanzado una piedra, la terminan matando a pedradas a la mujer. Porque está haciendo impuros a muchos. Así es que ella en su decisión está arriesgando la vida. Incluso arriesgar la vida para estar cerca de Jesús vale la pena, porque aquel que arriesga su vida la gana. Aquel que arriesga su vida por Jesús la gana. Gana la vida en abundancia aquí y la vida eterna. Muchas veces nosotros nos avergonzamos hasta de decir o declarar la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y esta es una invitación clara a que nosotros demos testimonio de que lo amamos, de que lo conocemos, de que sabemos a quiénes servimos y por qué les servimos. Ella nos enseña entonces a arriesgar la vida por Jesús. Nos enseña a acercarnos sigilosamente y tocarlo. Ella solamente había escuchado hablar de Jesús, ni siquiera lo conocía. Ni siquiera lo conocía. Y esa fe profunda en su corazón, que llamaríamos una fe de milagro, que es la misma de Jairo, pero en un grado diferente, en un grado superior incluso a esa fe de Jairo. Si tan solo toco sus vestidos, entonces el Señor me sanará. Quedaré sana, dice ella, ¿no? A mí me hace reflexionar esto en algo. Cuando nosotros nos acercamos al sagrario, muchas veces pensamos, bueno, Jesús no está tan cerca, ¿no? Como que no lo sentimos tan cerca porque pensamos que acaso esa cajita pueda dividir a Jesús o apartar a Jesús de nosotros o a nosotros de su presencia. En realidad Jesús llena todo ese recinto, ¿no?
Y si lo dejamos, llena la vida, llena el corazón, llena la mente, llena todo nuestro ser. En realidad, cuando el Señor esté expuesto, los que venimos a la exposición somos los que verdaderamente estamos expuestos a Él, porque nuestros corazones están abiertos a Él, porque Él puede leer el corazón de la persona. Él sabe, conoce nuestras intenciones y pensamientos, lo conoce todo. Pero nos ama tanto que nos da esa confianza y espera a que nosotros abramos el corazón y se lo digamos. No va a irrumpir en aquella libertad que nos ha dado, porque ese segundo gran atributo después de la vida es la libertad que nos ha dado, y es el primero en respetarla. Eso es maravilloso, ¿no? Entonces, la hemorroísa nos enseña, hay que acercarse y tocar a Jesús. ¡Qué sensibilidad más grande! Le toca las ropas y ese poder sanador sale de su corazón. Y a veces se nos ha enseñado que hay que hacer 40,000 mandas, hay que irnos de rodillas como de aquí a Benicarló o algo similar para que el Señor nos haga un milagro. Es importante ir a buscarlo, es importante estar con Él, es importante a través de la oración tocarlo, estar ahí, lo más cerca, y creer que el Señor está ahí y que nos escucha. Y de su corazón saldrá ese milagro. Ahí ese es robarle un milagro a Jesús. En realidad el corazón está preparado, en realidad la fe, como decía nuestra hermana, ya está ahí, está presente. Esa es la fuerza que va de aquí para allá, que toca la puerta de Jesús para que abra su corazón de par en par y esa fuerza sanadora, misericordiosa, salga, nos envuelva y nos sane y nos cure. Necesitamos eso. Ahora Jesús, Jesús empieza a buscar, instantáneamente empieza a buscar quién me tocó, ¿sí? La mujer, imagínate, por todas esas razones que te acabo de explicar, pues obviamente lo que quería era huir de ahí con su regalo, porque ella se dio cuenta que había quedado sana. Imagino que la mirada de Jesús fue capaz de atravesar su corazón y hacerle sentir la importancia y la necesidad de dar testimonio de lo que el Señor había hecho con ella. Era importantísimo para toda aquella turba que estaba queriéndolo tocar, que estaba cerca, porque Jesús lo que quería enseñarles es que no es necesario ni siquiera que yo te imponga la mano. Es que aquí, el que tenga fe, entonces recibe el milagro sanador. Y aquella mujer, atravesada por la mirada amorosa de Jesús, se devuelve y le cuenta todo. ¿Cuánto se habrá tardado aquella mujer en contarle todo? Ya para que San Marcos, que es tan escueto, diga, y le contó todo. Y que había andado con muchos médicos, y que había perdido la fortuna a manos de ellos, y que no, la señora, con sus 35,000 palabras por día para explicar lo que le pasó, debe haberse extendido un poquito, ¿no? Pero porque el corazón también rebosa de alegría, pero porque ella quiere expresar todo de golpe. Para Jairo ese momento fue mortal, para Jairo fue tremendo, tremenda espera, se le hacía un siglo lo que esta señora estaba diciendo. Al final las palabras reconfortantes de Jesús para ella: mujer, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Qué regalo más grande, ¿no? El regalo de la fe. Entonces, ¿nos arriesgamos a ir a Jesús aunque en ello nos vaya la vida? Entonces, aunque solamente hayamos escuchado de Jesús, creer que de verdad Él puede sanarnos, tiene el poder de sanarnos, buscar tocarlo a como dé lugar, aunque realmente quien nos tocará será Él a nosotros. Pero todo ese esfuerzo vale que el Señor se fije en ti y te dé lo que necesitas. Te dé lo que necesitas.
Y siguiente, igual que Jairo, una fe expectante. La fe que espera que el milagro se realice. Es clave. El anuncio terrorífico a Jairo, ¿no? Jairo, tu hija ya se murió, ya ni molestes al maestro. Qué terrible, ¿no? Si el hombre era de carácter nervioso, todo se le agolpó en el estómago, un dolor que lo dobló de una vez, y a Jesús se le ocurre decirle, no tengas miedo, solamente ten fe. Oye, ¿hasta dónde quiere Jesús que llegue nuestra fe, no? ¿Hasta dónde? ¿Qué no oíste, Señor Jesús, que ya la niña se murió? Ya se murió, nada que hacer. Hasta nuestro refrán, ¿no? Todo tiene remedio menos la muerte. Pues para que sepamos que en Jesús hasta la muerte tiene remedio. Y la fe que el Señor nos pide a nosotros como creyentes, como cristianos, es una fe que va más allá de lo imposible. Más allá de lo imposible para el hombre. Porque lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. O en palabra de la Virgen, porque nada es imposible para Dios. Nada. Y es que ahí no hay términos, no hay comparación. Nada es imposible para Dios. Punto. La muerte es el extremo, la muerte es el desenlace, la muerte es lo que nosotros no podemos por mucho superar. Muchas otras cosas, pero eso para nosotros es ya, se acabó, bye. Y toma Jairo, y en ese momento sí ya tiene que dejar a toda esa gente que lo había ido a buscar, que quería, que necesitaba, y él deja a toda esta gente porque entre ellos hay muchísimas personas que no tienen una fe como la de Jairo, que no tienen una fe como la de la hemorroísa, que ni siquiera tienen una fe. Y la falta de fe impide los milagros del Señor. Porque es como que le atemos las manos a Jesús. Es como que no le dejemos hacer. He oído hermanos de comunidad, con muchos años de comunidad, que me han dicho, Carlos, sí, Jesús ha hecho muchas cosas por mí, pero yo creo que esto no lo va a hacer. Ya dijiste, tú le ataste las manos al Señor, esto no lo va a hacer, pero esto no lo puede hacer, le ataste las manos. Es nuestra falta de fe muchas veces la que no permite que recibamos el milagro del Señor. Y cuando hay una situación mayor, entonces ciertamente hay que apartar a la persona para orar por ella aparte, porque la falta de fe también impide la liberación de alguien, que es un milagro grandísimo del Señor. Jesús se lleva nada más a 3 discípulos y deja al resto. He dado esta charla para comunidades de servidores y en alguna ocasión, en más de una ocasión me han preguntado y me han dicho, Carlos, eso es lo que yo no entiendo. ¿Y por qué el Señor solo se lleva a esos 3 y deja a los otros ahí? Como si acaso es que esos son los preferidos, entonces por eso se los lleva. Y el resto es como que los dejara abandonados a su suerte, ¿no? También en eso me ha hecho reflexionar el Señor. Oye, Él les está confiando una tarea tan grande a esa gente. Hablen ustedes por mí con esta gente. Den testimonio ustedes de mí por esta gente. Oren ustedes por sus enfermedades, porque Él va a obrar a través de sus discípulos. Porque Él ya los había enviado a predicar, porque ellos ya sabían que el poder de Jesús y su nombre se manifestaban con poder a través de ellos. Porque Jesús les está diciendo, atiéndanme a todos estos por los que he venido, a los necesitados, porque ahora voy a esta misión específica, pero voy a regresar aquí con ustedes. Pero aunque yo vaya allá, estaré con ustedes aquí. Que es algo que muchas veces nosotros no entendemos. Por más lejos en el mundo que andemos, Jesús está con nosotros. Él está ahí en esa misión y es el que se va a manifestar. No es el poder de la palabra que nos haya dado,
ni el carisma que nos haya dado, es Él mismo el que va a estar ahí, el que está con nosotros cuando vamos a la misión. Es de gran importancia también la tarea que les ha dado a ellos. No presenciarán este milagro, pero ellos han visto muchos otros. Y es así la comunidad. Es la diversidad de carismas. Y hoy algunos el Señor nos encarga esto, pero mañana nos puede dejar a cargo de las personas que están ahí, se llevará a otros. Y nosotros tenemos que estar claros en esa parte. Y no estarle reclamando a Jesús como niños. A mí, ¿por qué no me diste el caramelo más grande? Porque ese rojo me gustaba. ¿No? Más bien agradecerle al Señor que me dejan una tarea de sustitución de Él mismo. Eso es lo que les dio a los otros discípulos. Pero regresamos. Vamos allá. Vamos a la casa de Jairo. Aquellas desgarrándose las vestiduras, aquellos. En mi pueblo todavía hay gente que se les paga para ir a llorar a los velorios, porque finalmente a los dolientes se les acaban las lágrimas y ya no pueden. Y hay señoras que ni les pagan, ¿verdad, hermanita? Ya te estás riendo porque es cierto, ¿no? Señoras que ya ni les pagan, sino que van a llorar porque a ellas les nace, se llevan su buen garrafón de agua y toma agua y llore para acompañar a los dolientes. A veces lloran más que los propios dolientes, ¿no? Y estos que son más escandalosos, entonces estos yo me imagino que hasta se arrancaban el pelo y se tiraban al suelo y le gritaban, ¿no? Y Jesús, la niña está dormida. ¿Qué te pasa, Señor? ¿Que no conocemos nosotros la muerte? ¿Que no olfateamos la adrenalina que se desprende de la gente cuando hay una persona que ha fallecido? Es decir, hemos visto tantos muertos en el pueblo, la niña está muerta, ¿no? Y se atreven a burlarse de Jesús. Claro que esto es de actualidad. ¿Cuánta gente saliendo por esas puertas se burla de nosotros? No solo de Jesús, de nosotros también por creer en Él, ¿no? Por creer que Él puede hacer milagros, por creer que Él es el Mesías, por creer que Él nos va a dar una salvación. Y ahí se burlan en su cara. Y Jesús tiene que sacarlos porque no hay fe en esa gente. Ellos saben en lo que creen en ese momento que se burlan de Jesús. Ellos no creen en la vida, ellos creen en la muerte. Y a veces nos pasa que creemos más en la muerte que en Jesús, que es la vida, que es el camino, la verdad y la vida. Fuera, tienen que irse. Se lleva a los interesados, a los padres de la chica y a sus discípulos que Él alguna lección importante quiere darles en ese momento. Cuando ellos entran a esta habitación, Jesús se pone de cabeza para hacer el milagro. ¿Sí o no? No. Empieza a hacer una oración así como que con muchas palabras y movimientos de manos y etcétera. Tampoco. Seguramente que se manifestará en él una iluminación especial, sobrenatural, una majestuosidad, porque es el Dios de la vida el que está entrando, pero con toda la sencillez posible Jesús llega y toma la mano de la niña y en un idioma que ella entiende, el Señor la llama a la vida. Talita cum, a ti te digo, niña, levántate. Y la niña se levanta. La muerte no puede resistir a la vida, al mandato de Jesús. No puede, porque Él es el dueño de la vida. Él es el dador de vida, ¿no? ¡Qué regalo! ¿Cuántos años tenía la niña? 12. ¿Cuántos tenía la hemorroísa de estar muerta en vida? 12. 12 años muerta en vida para encontrarse a Jesús. Y aquella criatura muere a los 12 años para encontrarse con Jesús. ¿Qué será mejor? ¿Pasar 12 años muerto en vida para encontrarse a Jesús o morir a los 12 para encontrarse con Él? ¿Qué será mejor? ¿Qué dicen ustedes?
Lo mejor es el final, es encontrarse con Dios. Lo mejor es encontrarse con Jesús. Exactamente esa es la respuesta. Lo mejor es encontrarse con Él, no importa qué edad. Yo pasé 18 años muerto creyendo que estaba vivo. 18 años de mi vida sin confesarme, 18 años de mi vida de ateísmo. Aprendí ateísmo científico porque estudié ingeniería civil en la Unión Soviética y me enseñaron a descreer de Dios científicamente. Y me pasé siendo un miembro activo del ejército enemigo de Jesús. Punto. Un miembro activo del anticristo. Así. Con un orgullo, con una soberbia. Soberbia porque, bueno, pues mira, hablo ruso, un idioma tan difícil. Soberbia porque, mira, yo fui a estudiar allá donde los estudios estaban muy bien calificados en la época. Porque, mira, porque Dios no existe, porque nosotros podemos hacer todo, porque podemos redimir al pueblo, porque bla, bla, bla. Hasta que el Señor en su inmensa misericordia permitió que una persona me evangelizara, me abriera los ojos, depositó las respuestas que yo necesitaba en ella para que mi vida diera un giro de 180 grados. Para que de ateo propagandista rojo pasara a ser un creyente en Jesús y un predicador de su palabra. Su inmensa misericordia es la que me tiene aquí. Eso es lo que me tiene aquí. Que Él tuvo misericordia de este pobre pecador y le cambió la vida. Que sigue teniendo misericordia de este pobre pecador que se cae y se equivoca, pero trata de levantarse cada vez. Tomado de su mano, porque solo no se puede. Seguro que no se puede. Y dejar que sane mi corazón, que sane mi mente de tantas cosas que me han llegado, que sane mi corazón de tantas heridas y que me haga bajarme completamente de todos esos pedestales que un día me generé. Y de algunos que me trato de subir o me tratan de subir, ¿no? Bájate. ¿Tú crees que el Señor puede sanarte? ¿Tú crees que puede hacer el Señor esto que hizo con la hija de Jairo contigo? ¿Crees que puede hacer lo que hizo con esa mujer hemorroísa contigo? ¿Tienes la misma sed, la misma necesidad que ellos de acercarte a Jesús, de tocar a Jesús? ¿O de que Jesús te toque? ¿O de que Jesús te envuelva con su misericordia, con su amor, con su santidad, con su paz? Si tienes esa necesidad, entonces ahora vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor por tus necesidades. Vamos a abrirle el corazón a Él que está aquí, vivo, presente, resucitado. Que esas puertas no le impiden estar y envolvernos desde ya a todos nosotros. ¿Sí? Nos ponemos de pie un momento. Y cerramos nuestros ojos, abrimos nuestras manos como si vamos a recibir un regalo que vamos a recibir de la mano de Jesús. Amadísimo Jesús, todos nosotros hemos venido aquí porque te reconocemos a ti como Dios, porque sabemos que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y que tú hoy querías dirigirte a nosotros para decirnos el camino de cómo obtener un milagro tuyo, de cómo robarte, entre comillas, ese milagro. Por eso hemos venido a ti, Señor, porque queremos escuchar tus palabras que son dulces al corazón, que penetran profundamente la mente y el corazón. Queremos pedirte, amadísimo Jesús, que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros. Pon tus manos en tu cabeza,
en los laterales de tu cabeza. Amadísimo Jesús, que mis manos sean tus manos, que las llagas de tus manos y de tu frente le den luz a mi mente, que tu Espíritu Santo, fuente de luz maravilloso, se pose en nuestro interior, que ponga orden en nuestros pensamientos, porque muchas veces, Señor, la angustia, porque muchas veces la oscuridad se apodera de mi mente, porque muchas veces mi pensamiento corre de un lado a otro con desesperación, se chocan esos pensamientos unos con otros y parece que tengo una loca que habita mi casa. Pon orden en mis pensamientos, Señor, y más bien pon mis pensamientos en orden a ti. Amadísimo, te pido que sanes mis recuerdos dolorosos, esos recuerdos de infancia e incluso esos recuerdos que ni yo mismo recuerdo, de palabras duras que fueron dichas contra mi madre en aquel tiempo de gestación, palabras que pudieron venir bien de mi padre, bien de mi pobre madre en sufrimiento, o tal vez de otros allegados como mis abuelos. Sana esos recuerdos, sana esas angustias que fueron transmitidas por mi madre hacia mí, porque está angustiada sin saber qué hacer. Porque eso salta muchas veces, porque eso me hace reaccionar muchas veces como no quisiera y sin saber de dónde vienen estas reacciones. Reaccionar con enojo, reaccionar o sobre reaccionar a pequeñas cosas. Sana esos recuerdos dolorosos, Señor, para que cuando aparezcan ya no me hagan más daño, sino que pueda incluso dar testimonio de que tú me has sanado de esos pensamientos casi obsesivos u obsesivos incluso. Gracias, Señor Jesús, por lo que estás haciendo con mis recuerdos, con mis pensamientos. Gracias porque estás ordenando mis pensamientos hacia ti, hacia la vida eterna. Ahora pon tus manos en el corazón. Amadísimo Jesús, una vez más te pido que mis manos sean tus manos y que de las llagas de tu mano se deposite una gota de sangre, de tu sangre redentora que diste en la cruz para salvarme. Que por esa herida, por esa llaga de tu corazón yo pueda penetrar al tuyo, Señor, estar ahí. Y tú puedas entrar a mi corazón. Yo sé, Señor, que tú no entrarás a mi corazón si no te lo permito. Yo hoy no solo te lo permito, sino que te lo pido. Te doy las llaves, Señor, de cada una de las habitaciones que hay en mi corazón. Abre tú todas las puertas de par en par. Muchas de ellas las he abierto a través de la confesión, pero algunas otras las tengo cerradas. Ni siquiera en la confesión he abierto, Señor, esos lugares. Te pido a ti, Señor, que tú sí lo abras, que tú sanes mi corazón, que tú pases tu mano poderosa, bendita, de médico, sanador, por todas esas heridas que están abiertas, heridas de desprecio, heridas de desamor, las heridas mismas del pecado, las heridas mismas de la culpa. Sana tú, Señor, esas cicatrices que están ahí, que están viejas, endurecidas, pero que muchas de ellas todavía manan la pus del rencor, del deseo de venganza, que se acumulan y por tiempos y por ratos llegan a ser odios contra las personas, malas intenciones y malos sentimientos. Sáname, Señor, sáname con tu Santo Espíritu. Dile tú mismo, tú misma, sáname, Señor, sáname con una gota de tu sangre bendita y poderosa. Cúbreme con esa misma sangre a mí, a mis familiares, a mis hijos y las pertenencias que de tu generosidad he recibido. Que ese amor profundo y misericordioso lleguen a mí, Señor. Que me sienta envuelto por tu calidez, por tu caridad, por tu amor maravilloso.
porque tú no rechazas a nadie, porque tú sabes, Señor, que perfecto no soy, porque tú sabes, Señor, cuántas veces me he caído y si he venido aquí aún para levantarme. Levántame como lo hiciste con Jairo. Levántame, Señor, porque hoy me he dado cuenta de que tengo una gran necesidad de ti. Porque tengo una necesidad grande de que sanes mi corazón y mis sentimientos para que ellos sean buenos hacia todas las personas, no solamente hacia los que amo, sino aún a los que me odian y me persiguen. Bendíceme, Señor, lléname de ti. Derrama, Señor, tu Santo Espíritu sobre todos estos hijos tuyos que estamos aquí reunidos tan necesitados de ti. Que su fuerza y su poder nos envuelva, que su amor maravilloso toque nuestra mente y nuestros corazones. Que pan me llegue de aquí de la sopeita. Y anhana lindo de la iglesia de Santo, gracias, Señor, por estar tocando esa insuficiencia renal. Bendito seas. Bendito y alabado. Gracias, Señor, porque estás tocando esa vejiga, esa vejiga que está caída, que tú la estás levantando, Señor, bendito sea. Gracias por ese amor misericordioso y santo. Ese corazón, Señor, ese corazón del que tú estás abriendo sus venas. Siento cómo el Señor va abriendo dos, no sé si son venas, son arterias, pero son importantes, vienen desde arriba hacia el corazón. El Señor las está abriendo ahora. Bendito seas, alabado seas, glorificado tu santo nombre, Señor, porque tú no te haces esperar. Aquí hay una persona que ha traído un dolor fuerte en su codo que le impedía varios movimientos y levantar su antebrazo. Hoy el Señor te está curando, te está sanando el antebrazo. Bendito sea, Señor, el codo. Bendito y alabado sea, Señor. Bendito sea. Glorificado sea tu santo nombre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, a ti, hijo mío, te dice el Señor así, a ti, hijo mío, que me estás pidiendo que sane tus intenciones, da el paso y verás cómo te he sanado. Da el paso con tu voluntad y verás cómo he sanado tus intenciones. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Alabado sea, gracias, porque sana las intenciones de tus hijos, que son buenas, que lo han intentado una y otra vez, pero que se han sentido imposibilitados. Gracias, Señor. Alabado sea, glorificado sea. Alabado sea. Aquí hay una persona que ha perdido mucho la concentración y un poco esto te desespera y te hace sentir mal. El Señor te dice
para poder concentrarte correctamente sin esfuerzo. Gracias, Señor, bendito Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Señor. Gloria y alabanza. Alabado sea, Señor. Gloria, gloria a tu santo nombre. Alabado sea, Señor. Bendito sea, Señor. Amén. Señor Jesús, a ti todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.